Ahí sí. Ya, perfecto. Ya, no sé qué pasó. Ya, ahora sí podemos empezar la clase. Disculpen el problema técnico. Entonces, la clase pasada habíamos empezado a conversar de los ensayos de compresión diagonal, que son los de la 21-23, ¿cierto? Y habíamos también comentado esta tabla que les da la norma, la 21-23, como resistencias básicas de corte. Y habíamos dicho que estos son más o menos los valores, pero que para albañilería histórica o artesanal, estos valores podrían ser tan bajos como 0,1 o incluso menores, a 0,1 megapascales. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la resistencia básica de corte? La mayoría corresponden a los factores que intervienen en la adherencia entre el mortero y la unidad. O sea, la adherencia, el factor más importante, también más que la unidad incluso, respecto a la resistencia final del conjunto, del murete. Eso se ve acá, por ejemplo. Si la adherencia no es buena, y nosotros comprimimos con compresión diagonal el murete, la falla se nos va a ir ¿por dónde? Por el mortero. ¿Por qué? Porque la adherencia es baja. En cambio, si la adherencia es buena, nosotros esperaríamos que la fisura traspase tanto las unidades como el mortero. Entonces, es ahí, por eso la importancia de la adherencia. Entonces, entre estos factores se destacan la condición de la superficie de asiento de la unidad, si es lisa o rugosa. Habíamos ya dicho que si es muy lisa, como es en las unidades sólidas, la adherencia puede que no sea tan buena, versus las perforadas, donde es un poco mejor. ¿Por qué? Porque además de la adherencia, en las perforadas, nosotros tenemos un ladrillo perforado, tenemos las perforaciones, ¿cierto? Entonces, al poner el mortero acá, en el asiento, acá se forman unos pequeños dientes, porque algo va a entrar un poco del mortero, ¿se fijan? Y obviamente, si nosotros aplicamos corte acá, en esta dirección, estos dientes van a también resistir esta tracción, hace una especie de tope. Entonces, por eso que en general, no solo cuando las unidades son perforadas, no solo tenemos mejor adherencia porque la superficie es más rugosa, sino que también obtenemos también adicionalmente una tracción mecánica, lo cual es súper conveniente. Luego, la tasa de absorción de la unidad, cuánta agua absorbe. Acuérdense que eso en la etapa cuando uno esparce el mortero indica de cuánta agua chupa el mortero. Entonces de ahí la afectación en la resistencia de la unidad en menor medida, la retentividad del mortero, muy importante, sobre todo en la etapa constructiva, la resistencia del mortero, el relleno de los huecos, o sea, la resistencia del hormigón de relleno, y la tensión normal a la junta. O sea, si tenemos compresión vertical o no en el muro. Por ejemplo,
¿Cuál es el efecto de la tasa de absorción de la unidad? Como vemos, entre mayor es su absorción, menor baja su resistencia, y no por poco, sino que por bastante. Al doble de tasa de absorción, tenemos prácticamente 0,9, prácticamente la mitad de la resistencia. Entonces, prácticamente inversamente proporcional. Luego, otra de los factores es la dosificación. ¿Cómo es nuestra dosificación? Por ejemplo, tenemos estas dosificaciones acá y tenemos este valor donde nosotros aumentamos la arena y aumentando en alrededor de 2/3 la arena, tenemos una baja del 50% en la resistencia. Interesantemente, por ejemplo, en este caso donde tenemos cal, obviamente tenemos que aumentar arena porque también estamos aumentando al doble la cantidad de elementos de pega. Tenemos cemento, acuérdense que es cemento, cal, arena, las dosificaciones. Obtenemos en la mayor también resistencia. En cambio, en esta fábrica, estas son cosas que hay que ir probando. Al aumentar un poco la cal, perdemos la resistencia, un poco. Entonces, la dosificación también influye en la resistencia al corte. Y luego, una propiedad que es sobre todo importante para las cargas fuera del plano, por ejemplo, en la albañilería confinada, es la dirección en la que actúa el momento. Entonces, por ejemplo, en un muro más bien cuadrado, más bien esbelto, o sea, corto, va a influir más este. Pero si el muro es muy largo, el mayor momento va a tender a darse en la dirección normal a la junta, o sea, en la dirección vertical. Entonces también es importante en qué dirección está actuando la flexión. Entonces, ¿en qué se usa? En la determinación de la capacidad resistente de los muros ante cargas que actúan perpendicular a su plano. Y eso es donde se nos da en la albañilería confinada y la albañilería sin refuerzo. Y luego, ¿cómo se determina el índice? Con los ensayos de prisma. En el caso de la norma americana es la ASTM C1072 y el ensayo recomendado por la norma 2123. Estamos hablando de ensayo por flexión, no del ensayo prismático a la compresión. Ya vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva. Luego, también pueden ser ensayo de viguetas de albañilería sometido a cargas concentradas, como es el de la ASTM E518, que recomienda la 3073. ¿Se acuerdan de esta? Estos son los de bloques de hormigón celular, esa norma. Y también se pueden ensayar muros, o sea, o paneles más grandes, para la cual se puede usar la ASTM E72. Voy a saltar primeramente esta diapositiva, vamos a ver primero esto. Entonces, la primera de la cual hablamos, las de prisma, este es el ensayo. Ustedes ponen un prisma de forma horizontal y apoyan, o sea, y aplican esta carga en dos puntos bastante concentrados al medio, como se ve acá. ¿Por qué, ¿Por qué aplicamos la carga en dos puntos y no solamente en uno? ¿Por qué será eso? Para que actúe como fuerza distribuida. Exacto. ¿Pero por qué? Un momento distribuido acá, ¿cierto? El momento es el que pasa a ser distribuido. ¿Qué pasa? Que si la aplicaríamos acá directamente,
este esquemático. Este sería el diagrama de momento, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué significaría esto? Que el momento máximo estaría acá donde está la junta, por ejemplo. Entonces, de cierta forma, estaríamos obligando obligando al prisma a fallar justamente acá en la junta. Sin embargo, si es distribuida, esta que está acá, o sea, el momento, si es más distribuido, acá en el plató, ya el espécimen va a fallar o por adherencia, si se fijan acá, una falla por adherencia, se desadhirió el mortero de esta unidad, o va a fallar por tracción en el mortero, en la junta, o podría llegar a fallar una de las unidades. ¿Se fijan? Podría ser acá, acá al medio, o acá justamente acá en la fase. Entonces, de cierta forma, no estaríamos induciendo la falla exactamente en el punto donde estamos aplicando la carga. Tiene un poco este ancho B de maniobra, entonces va a fallar en el punto más débil y no en donde nosotros se lo vayamos a imponer. Entonces, por eso, después tenemos este ensayo, el C1072, que básicamente lo que ustedes hacen, ustedes aplican una carga acá, ¿se fijan? Acá la carga F, y esto tiene un pivote, por ende ustedes en el fondo obligan a este elemento a levantarse. Y con eso, obviamente, ustedes en algún lado acá, la probeta les va a fallar por adherencia. Ahora, ojo, ¿cuál es el tema con este ensayo? Que como ustedes lo están levantando a través de este pivote, obviamente la fisura empieza en un lado y se va desarrollando en esta dirección, de un lado hacia el otro, en vez de ser de alguna forma más distribuido, aunque pensándolo bien, en este caso también es así, porque usted al integrar una flexión también la fisura va a empezar acá abajo y va a empezar a crecer hacia acá arriba, ¿cierto? No es una tracción directa. Por ende, y por lo mismo se llama tracción por flexión. Acá ya tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un prisma ensayado. Esto es lo que yo les decía. Si ustedes tienen huecos, normalmente algo del mortero también entra al hueco. Y cuando ustedes apliquen corte, estos dientes acá, que quedan de mortero, van a ayudar respecto al corte. Y por último, para el ensayo ASTM E72, hacemos lo mismo, aplicamos una carga vertical acá, por ende la distribuimos entre estos dos puntos y por ende también nuestro diagrama de momento va a ser algo así, ¿cierto? De manera de no influir, esto más o menos un tercio más o menos, en este ensayo al menos. De manera de no influir en dónde exactamente se nos va a generar la fisura. Podría ser acá, podría ser acá, podría ser justo al medio. Entonces no estamos influyendo directamente en cómo va a fallar la probeta. Ahora, yendo de vuelta a los comentarios, entonces, comparación de los resultados obtenidos con estos ensayos. En primer lugar, la resistencia a la flexotracción
media determinada usando el ensayo el 1072, o sea que son mayores que las determinadas con el E518, o sea, al aplicar el prisma. O sea, aplicar nos da resultados mayores que para que lo tomen en cuenta. Ya lo habíamos dicho, el que nos dice la norma 2123. Así que con este ensayo, con el que recomienda la 2123, estaríamos bien porque estaríamos siendo un poco más conservadores. Nos estaría dando resultados un poco menores. Y por otro lado, la resistencia a la flexión y los correspondientes coeficientes de variación obtenidos con los ensayos de paneles, o sea, estos ensayos son menores, o sea, son más conservadores, estos son más conservadores, que los valores obtenidos con los ensayos con la compresión excéntrica. ¿Se fijan? Entonces, ambos estos ensayos nos estarían dando valores más conservadores. Ahora, en Chile, no lo usamos en ninguna de las normas. Ustedes lo pueden usar porque es una norma internacional, pero en ninguna de nuestras normas lo solicita. Ya, dicho eso, ¿qué es lo que cuáles son los valores recomendados por nuestras normas? En primer lugar, tenemos las de la 2123, que son estas dos categorías, acá el 1, las cerámicas y para bloque de hormigón, y si ustedes se fijan, la resistencia a la flexotracción varía entre 0,1 para las más artesanales, pero para las hechas máquinas de 0,3, 0,1, pero eso depende si tiene o no tiene hueco. Obviamente, hay una gran diferencia entre si se usa relleno o no se usa relleno en los huecos. Es más o menos obvio, porque ustedes como saben, los bloques de hormigón tienen grandes huecos, o sea, el área efectiva del mortero es muy pequeña respecto al relleno, respecto al área de los huecos. Entonces, si se rellenan los huecos, ustedes tienen un área mucho mayor de contacto y por ende también la resistencia es mucho mayor. Entonces acá ustedes tienen unos grandes saltos dependiendo si es relleno o no relleno. Acá por otro lado les dejo esto para cultura general nomás, cuál es la flexotracción que indica la norma de los bloques celulares. Ahora, para el diseño por el método de tensión admisible, se recomienda que la tensión solicitante sea igual o menor que el 50% de la resistencia indicada en esta tabla. Esta ya es la admisible. Pero ¿por qué es una recomendación? ¿Por qué se recomienda usar el doble? O sea, o dividir esto en la mitad. Usar la mitad de este valor. ¿Por qué? Porque en el fondo esta falla es frágil. Y una vez que, si ustedes tienen una falla por este concepto, ustedes básicamente pierden el muro. Y con eso también el muro tampoco va a poder tener resistencia al corte. Entonces es preferible inducir la resistencia al corte como impidiendo que nunca nos falle por flexotracción. ¿Se entendió esta parte o no? Lo que yo estaba Sí, diciendo. sí, se entendió. Exacto. Entonces, nosotros vamos a querer, de nuevo, vamos a tratar de que no nos falle por flexión, por flexotracción, o sea, por flexión fuera del plano, de manera
de aumentar la resistencia y obligar a la estructura a fallar por corte, y no por este tipo de fallas. Entonces, por eso, de ahí nace esta recomendación, una recomendación. Ahora, normalmente tampoco las flexiones fuera del plano son tan grandes como para que de verdad estén muy al límite con estos valores. Por eso ustedes lo van a poder revisar ya para la tarea 3 también. Entonces, ¿cómo la determinamos, la tracción por flexión? Otro método que ustedes tienen es la EN1052, que también es con muro. ¿Cuáles son los factores que afectan la resistencia? Ya lo habíamos dicho, obviamente al igual que con el corte, es la resistencia de adherencia entre la unidad y el mortero. El mortero, ¿cómo está puesto el mortero en las juntas verticales? Porque, ¿por qué lo menciono? Porque normalmente la calidad en la constructiva de la junta horizontal normalmente es mejor que la vertical. Porque para la horizontal ustedes solo tienen que esparcir y poner la siguiente unidad encima. Pero la vertical depende. Lo ideal es que tenga la suficiente trabajabilidad para poder ponerlo vertical y después ustedes la apoyan nomás a la junta vertical, pero hay muchas veces lo que hacen los albañiles es colocar la unidad y luego rellenar la junta vertical. Entonces depende un poco de la calidad constructiva, también de la junta vertical, el cómo afecta esto la resistencia. Y obviamente, cae de cajón, el relleno de huecos. Obviamente es más resistente si ustedes rellenan los huecos a que si no rellenan los huecos. Luego, la relación entre la resistencia a la tracción por flexión y la paralela, y la normal a la junta. ¿A qué me refiero? Voy a irme primero a esta diapositiva. Entonces, ¿qué significa paralelo a la junta? Que estamos aplicando la carga acá, y por ende, el modo de falla esperado es algo como esto. Una falla paralela a nuestra junta horizontal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la flexión normal a la junta, o perpendicular, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Esperaríamos dos tipos de falla. O falla pasando la fisura por nuestras unidades en línea recta, por la unidad y mortero, o si la adherencia es mala, va a ir zigzagueando, obviamente, por nuestras juntas, tanto horizontales como las verticales. ¿Se fijan? En el fondo, vamos a generar estos dientes acá. Depende de la adherencia. Si la adherencia es muy buena, va a fallar así. Si la adherencia no es tan buena respecto a la unidad, va a fallar de esta otra manera. Entonces, relación entre la resistencia, dependiendo si es paralela o normal a la junta. Entonces, la relación entre la resistencia a la tracción por flexión paralela a la junta y la normal a la junta se designa como R. Su valor es considerado en algunas normas de albañilería como igual a 2, la diferencia en la resistencia, para una misma albañilería. Esta relación depende de varios factores, como la resistencia de la unidad, el relleno de los huecos y el porcentaje de huecos de la unidad. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, obviamente también la adherencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo de estos dos ensayos, donde este ensayo es normal a la junta y este es paralelo a la junta. Y las fallas son tal cuales como las habíamos esperado. Pero ¿qué es lo que se observa en los resultados entonces? Cuando es paralela a la hilada, la paralela, acá se refiere a la carga. En el fondo, si se flecta en esta dirección, y nosotros esperaríamos
una falla en la junta horizontal, obviamente, nuestra resistencia es menor a lo que podríamos esperar para la misma flexión, pero en el otro sentido. ¿Por qué? Porque acá estamos obligando también a que se quiebre la unidad. O, y si no es el caso, igual la resistencia debería ser mayor. ¿Por qué? Porque nosotros al tener que ir zigzagueando acá, a través de la junta, ¿qué es lo que generamos? Más área. Entonces, esta área es mayor a esta área. ¿Se fijan? Entonces, si esto es A1 y esto es A2, A1 menor que A2, ¿cierto? Pero en A1 tenemos también unidades y en A2 solo morteros, ¿cierto? Así que acá hay un juego. De todas formas, esta resistencia es mayor que esta. Más o menos bastante intuitivo, ¿cierto? Entonces, pero no solo eso. Dependiendo de la relación, o sea, fíjense, el aspecto de la unidad. L es el largo de la unidad y TB es su altura, por decirlo así. Entonces, entre más largo sea la unidad respecto a su alto, en el caso de la junta de la flexión paralela, menor es su resistencia. Pero es totalmente lo contrario para el caso donde la flexión es perpendicular a la junta horizontal. Como este caso, ¿se fijan? Porque es más o menos obvio. Si exageramos este mono, por ejemplo así, respecto a una unidad más chica, por ejemplo, esto, voy a poner una línea de separación acá. Acá sí o sí me va a agarrar las dos unidades. Y si se quiere ir por el mortero, las tensiones tienen que ser un recorrido más largo. Mientras que acá el recorrido es mucho más pequeño, o sea, generó menos área. Y también acá puede que me tome el camino más corto al final. ¿Se fijan? Y por ende también, entre más largo sea mi unidad, yo esperaría una resistencia mayor. Ahora, ¿cuándo a usted le va a influir eso? Depende del largo del muro. Normalmente nosotros estamos como en una situación donde manda esto. ¿Por qué? Porque nuestros muros, por ejemplo, en la albañilería confinada, igual están limitados a los 6 metros entre pilares. Ahora, y por último, esto más o menos la realidad nuestra local, que más o menos los ladrillos nuestros son el aspecto es más o menos entre 2 y 4. De hecho, los ladrillos típicos que se están haciendo, que son de 29 de largo, su altura hoy en día está como en 11, lo cual da más o menos 2 veces y medio. ¿Cierto? A ver, 30 dividido 10, más o menos 3, entre 2 y medio y 3.
Esa es la realidad nacional que estamos manejando. Entonces, resistencia a la tracción para flexión normal y paralela a la junta. Nosotros acá en nuestras normas no tenemos las normas no diferencian entre ambas. Nosotros normalmente, obviamente, el valor que nos da las normas es este. Es de la flexión esta. Normal a la junta. La flexión normal. ¿Se fijan? Nuestras normas toman en consideración esa. Ahora, hay otras normas, por ejemplo la británica, que ustedes sí, si ustedes algún día lo necesitan, que ustedes sí les hace la diferencia o les indican los valores, según obviamente uno, la calidad del mortero, pero también si es que es paralela o perpendicular a la junta. Como si se fijan, perpendicular es más que el doble la resistencia especificada. Y, bueno, diferencia entre otras cosas, según si es cerámico o si es de bloques de hormigón, pero siempre la perpendicular es mayor, si se fijan. Luego, también la norma colombiana hace estas distinciones según el tipo del mortero. El N entiendo que es de normal, el típico. Y de nuevo, la paralela. Wow. Ya, ok, dziękuję. Później mówimy, dobra? Disculpen, era mi hija que llegó de una festividad navideña. ¿En qué estamos? Nuevamente, obviamente, esto de paralelo y perpendicular es un poco confuso porque depende de lo que ustedes estén hablando. Si estamos hablando del momento, ¿cierto? O de la fisura, o cómo va a fallar, de dónde aplicamos la carga, o de dónde se nos va a formar la fisura. Entonces, acá se refiere al revés. Entonces, la paralela es mayor a la perpendicular. Pero, como estábamos diciendo, siempre es mayor. Ya, con eso pasamos todo lo que tiene que ver con flexión. Y lo que nos falta ver son los módulos y los índices de rigidez. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Que va a ser la última. Y con eso terminamos la clase de hoy. Francisco, ¿puedes dejar ya de grabar? Al tiro. Ya.